Atravesadito está allí. Por este lado. Cambiar el camino. Señores, si vamos a estacionarnos, debemos estar muy atentos dónde lo vamos a estacionar. Si es una escuela frente a unos conos, es obvio que uno tiene que tener precaución al pasar. Eso es precaución. Tienes precaución, vas pasando poco a poco y todo eso, que no interrumpir allí a nadie. O sea, nada, y pendiente con los muchachos, con los que entran, con los que salen. Y si ves muy bien que el espacio es corto, casi que no puede pasar doble vía allí, bueno, estacionarse a un lado, simplemente estacionar a un lado, pero dándole espacio para que uno pueda pasar, un vehículo, pero en el medio prácticamente, caramba. Bueno, por ahí lo voy a editar esa parte allí, no le voy a colocar la placa. Tal vez los niños que salen allí también se lo voy a difuminar para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Eso es igual que cuando estamos estacionados o sea, vamos a cruzar y alguien está exactamente en la esquina y uno no ve ni de aquí para allá ni de allá para acá, y ahí es donde se presentan los accidentes. No es que yo haya tenido accidentes por eso sí, pero que ya ha pasado o he visto. Y además que en la esquina, en la ley de tránsito establece que son de 5 a 10 metros que uno se puede estacionar de una esquina. Por eso que las esquinas en su mayoría están en amarillo. Amarillo no estacionar. Rojo, parado de bus. Blanco, estacionamiento libre. Y si tiene blanco como fraccionado es por tiempo limitado. Si mal no recuerdo, sí, tendré que volver a leer la ley de tránsito si es lo que si sale, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, señores, para aquellas personas que han llegado hasta aquí y están viendo desde Instagram y están viendo desde Facebook, mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric, mi perfil en Instagram Semper Eric. Recuerden que todos estos videos que salen en Facebook, mi canal de Facebook, también salen directo y primeramente desde Instagram, así que les invito a seguirme en mi canal en Instagram. Pueden buscar Semper Eric, ahí estoy en todas las redes sociales, tal cual como es, Semper Eric, así como aparece allá arribita allá arriba de la pantalla. Y bueno, ¿por qué lo grabo en horizontal? Porque en horizontal se ve mucho mejor, es más amplio, más que en vertical. En vertical es fino, chévere, calidad. Ustedes lo ven en el celular, no tienen que estar volteando la cámara. Pero no se aprecia muy bien. Es muy limitado, el cuadro es muy limitado. Y si nos ponemos nosotros a observar nuestra vista, nuestra forma no de observar, sino de ¿cómo decirle? Como se documenta, no sé, como nuestra amplitud es rectangular, no es vertical. Nosotros no vemos en vertical, nosotros vemos es en horizontal, así tal cual como está hecho. Lo otro es que la aplicación no permite grabar en vertical, sino solamente en horizontal. Está hecho simplemente para los vehículos, no está hecho para motos ni grabar en vertical ni nada de eso. De hecho, creo que debe ser como el 99% a un 91% que graba en formato horizontal. Ay, mira, el fondo se ve por allá azul oscuro, que hay tiempos de lluvia, ¿no? Hay lluvia,
¿oyeron? Hay tiempo de lluvia. Esta mañana amaneció Valle de la Pascua bastante nublado. A las 5 de la mañana cuando me desperté, no, 5 y media creo que era ya, cuando salí afuera, bueno, obviamente, pero cuando salí, no del cuarto, salí fuera, hacia afuera, estaba nublado, esas nubes pasaban, no hombre, pero una competencia de nubes. Para la gente buscando agua, porque hay muchos sectores que aunque haya llegado agua, wow, son meses, semanas sin agua, lamentablemente. La conexión de datos a veces falla y cuando falla la conexión de datos también los datos GPS empiezan. Ajá, vamos a ver si está grabando allí, sí. Es que les comenté, a veces yo no sé qué tiene la aplicación, lo que sucede es que esta es una aplicación que se conecta directamente con GPS, con ubicación geográfica y bueno, no sé, cuando se torna pesado, deja de... David, ¿todo bien? Salida. Cuando se torna pesado, los datos, no sé, se congela y se detiene solo. Bien, por aquí pasando por la calle Camaleones, creo que ahí dice en la aplicación, esperemos que sí, calle Camaleones. Ya de aquí voy a cambiar la calle Las Flores, debería de cambiar en 3 segundos aproximadamente, ya, de hecho ya debería de decir calle Las Flores. Yo no puedo ver esas direcciones porque la aplicación en vivo no me permite. Eso se queda incrustado en el video después de haber culminado la grabación. Pero ya aquí debería de decir calle Las Flores y el mapa por allí en el lado inferior izquierdo debería de decir o debería de publicar, ¿cómo que se llama? La ubicación y el cambio y todo eso. Ese mapa Google Maps, trabaja con Google Maps. Ok, ya por aquí de la calle Atarraya, la raya sur. Aquí está, dando cuenta, Atarraya sur. Aquí donde estuvo fue el famoso hueco que nadie sabía de dónde salió. Ahí en esa esquinita está pasando el autobús exactamente en este momento, donde está pasando la camioneta. Abrieron allí para acomodar unas tuberías de agua y salió un hueco, un túnel. Muy famoso se dio ese túnel aquí. ¿No lo grabé? No lo quise grabar. No, en ese momento no me acuerdo qué era lo que yo tenía. Creo que era que estaba enfermo. O era el carro que estaba de enfermo también. No me acuerdo. Atarraya, señores, y por aquí ya pasando por el terminal de pasajeros también. Terminal de pasajeros de Valle de la Pascua, del lado izquierdo. Aquí hay veces, bueno, que la conexión de datos a veces se torna bastante. Mira, últimamente en la mañana está full de autobuses afuera, ¿ya? Aquí a veces la conexión se torna un poco pesada. Pero señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos otra vez por acá al canal, perfil en Instagram Semper Eric y al canal en YouTube llamado también Semper Eric. En vivo desde Valle de la Pascua, es la 1:15. Claro, con la grabación, no sé qué hora pondré allí, pero son las 1:15 exactamente de la tarde. 1:15 de la tarde. Y así se ve estos lados de Valle de la Pascua, y por estos lados. Además, dime allí qué calle es esta, donde voy pasando ahorita. ¿Qué calle? ¿Qué sector? ¿Te puedo decir algo? Cerca del terminal. Sí, ya sé qué vas a decir. ¿Hay muchos huecos? Sí, lamentablemente sí, hay muchos huecos. Y bueno, claro. Así está Valle de la Pascua, así está el estado de las carreteras, de las calles, perdón, así está el estado de las calles. Pues ni modo, no queda de otra, es el pueblo y así estamos. Pero en su momento, todo fino.
En su momento todo va a estar bien. El tiempo de Dios es perfecto, así que sabrá en qué momento todo esto va a mejorar. Por aquí pasando por lo que fue el antiguo cementerio, hoy, bueno, llamado Parque Metropolitano, ¿ok? Pero ahora hace falta muchas cosas para ser Parque Metropolitano, simplemente es ese nombre, pero podríamos llamarlo un terreno baldío del cementerio. No sé, usted me dirá qué nombre se le puede decir a lo que fue el antiguo cementerio. Y aquí, ya sé, ustedes allí ven por la avenida Manapire, pasando por la avenida Manapire. Hay quienes respetan los semáforos, hay quienes no lo respetan. Todo eso es variable. Miren por este carrito. Ahora bien, ¿por dónde me voy y qué les muestro? ¿Será que me voy por la avenida La Rómulo Gallego o me voy por los lados de Vipedi? Vámonos por la Rómulo Gallego. Vámonos por la Rómulo Gallegos. Porque yo sé que ustedes, quienes están fuera del país, los que están fuera de Venezuela, valles pascuenses, guariqueños, de Aragua, de Barcelona, de Anzoátegui, de otros lados, quieren ver cómo está Valle de la Pascua. Ah, por cierto, por aquí aprovechar a mostrarle aquí lo que es la pantalla esta nueva que está aquí, que volvió una pantalla, solo que en aquel entonces eran unas pantallas de luces LED. Hoy creo que no hay mucho la diferencia, creo que sí es luces LED, pero un poco más actualizado, porque no se nota tanto. Ah, no, porque es a color, por supuesto. No sé qué tipo de pantalla es esta. Si tú me indicas por aquí qué tipo de pantalla es esta que estoy yo señalando, porque es a color y todo eso, porque anteriormente aquí había una pantalla LED, creo que eran rojas, eran puras letras rojas, no había tanto color, no me acuerdo mucho, ¿oyeron? No me acuerdo, pero ustedes me dirán, ¿qué tipo de pantalla es esta? QLED o LED normales, no sé, ustedes me dirán. Y bien, ahí miren, este es la Rómulo Gallegos, Rómulo Gallegos cruce con Manapire, o Manapire cruce con Rómulo Gallegos, de acuerdo como ustedes vayan. Y me toca 14 segundos, wow, hay que pasar rápido por aquí. Y aparte de eso, que como hay una cuneta, hay que tener mucha precaución. Esto aquí, señores, mire, ya yo para aquella persona que me está viendo desde Instagram o aquella que me está viendo desde Facebook, en mi canal de YouTube, en Semper Eric, el semáforo aquí no funciona, así que aquí uno se da el paso, ¿ok? Símbolo se da el paso. En mi canal de YouTube, ya esta parte de la avenida, se la grabó bastante, tanto en vivo y también editado. En vivo en formato vertical, en formato horizontal, los editados también. En el año 2022 me caminé la Rómulo Gallego mostrándole los puntos de interés de la Rómulo Gallego y obviamente que explicando la historia de la avenida Rómulo Gallegos. Tal vez no, ya debo de actualizar porque no, eso no fue el 2022, eso fue creo que en el 2021. Del año 2021 grabé parte de la Rómulo Gallegos, o toda la Rómulo Gallegos, desde la redoma, ¿cómo que se llama la redoma? Se me fue el nombre, en este momento no me acuerdo. Desde la redoma hasta allá, aquella casa que está al final de la Rómulo Gallego, que cruce con la Gran Vía, la calle de la Gran Vía o la esquina de la Gran Vía, donde una casa que data de los años 20 aproximadamente. Y bueno, en ese momento obviamente que no había tantas cosas, tantos comercios, porque no ha cambiado tanto la avenida, pero no había tanto comercio. Yo creo que hoy en día voy a otra vez a grabar, actualizarme con la Rómulo Gallegos desde el inicio, desde la redoma, con la historia. Ya la Rómulo Gallegos el mes pasado, no me acuerdo creo que fue el mes pasado, en febrero, ya cumplió sus años de inauguración o reinauguración, cuando pasó de ser Avenida Táchira a Avenida Rómulo Gallegos. Eso fue después de
del derrocamiento de Marco Pérez Jiménez, del expresidente Marco Pérez Jiménez, o no hubo el derrocamiento de Marco